Gracias. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Un Zoom a la noticia. En Washington, Estados Unidos, se llevó a cabo la 22ª conferencia anual de la CAF. Nuestra directora Andrea Bernal moderó el panel Pensar en la política más allá del corto plazo. Cómo generar consensos para un crecimiento sostenible. Urena Best, directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior de Colombia. Juan Maquiebra, presidente del Instituto de Vivienda Pública de Buenos Aires, Argentina. Y Hernán Larraín, presidente del partido político chileno Evópoli, analizaron el panorama de la región y los retos que enfrentan los países del continente en materia política y económica. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. El tema de hoy que nos llama es el tema del desarrollo sustentable. Ese tema que lo venimos escuchando sin duda hace muchos años ya, cuando hablamos del cambio climático, de la contaminación ambiental, del uso de energías no renovables, que han generado en estos últimos años acuñar esos términos y han ayudado al impulso del desarrollo sustentable. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta palabra en un contexto, en un preámbulo para abrir la conversación? Es la búsqueda de un desarrollo económico de un país, sin duda sin descuidar el medio ambiente y por ende tampoco descuidando el futuro de nuestras próximas generaciones. Pero cuando entramos a hablar si realmente se puede mirar más allá del corto plazo y hablar de desarrollo sustentable en nuestro continente, hablamos y miramos que hay un principal desafío y es el de la desigualdad en América Latina, la inequidad, que los números pues siguen sin ayudarnos pese a que ha habido mejoras en estos últimos años donde se registra una mejor distribución en el ingreso. Si ese es el desafío y el desafío sigue siendo la inequidad y la igualdad, quisiera empezar con Urena para que me dijera, y la misma pregunta para todos y abrimos el panel de esta manera, es qué lugar realmente ocupa en la agenda de los gobiernos el tema del desarrollo sostenible. ¿Cómo lograr que encaje, Urena? Bienvenida. Muchas gracias. Efectivamente, el desafío más importante para lograr un desarrollo sostenible es el poder tratar de cerrar esas brechas que nos impiden el poder avanzar de forma más colectiva. Los estados, nosotros en este momento estamos experimentando, que se ha tocado mucho en la conferencia, el tema de las crisis provocada por la corrupción, y yo creo que esto nos brinda a nosotros, más allá de un desafío, una oportunidad para repensar las formas de generar las políticas. Hacerlo de una forma más inclusiva. Cuando planteas el tema de desarrollo sostenible, yo creo que no hay comunidades en nuestra región que puedan hablarnos de la autosostenibilidad y de la conservación de los recursos, que tengan más experiencias que las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, que es uno de los temas que voy a ahondar más adelante. Y yo creo que dando una mirada un poco más positiva hacia el aporte que pueden realizar las personas en estas comunidades, yo creo que enriquecería muchísimo el debate y definitivamente la calidad de la formulación de las políticas. Luis Ernesto. Bueno, sin duda, conservar esos recursos estratégicos que antes valían menos y cada vez valen más, y conforme avanza el desarrollo económico del planeta van a valer más, pues se convierte casi que en una apuesta fundamental también de riqueza y de bienestar a futuro. Y por eso uno tiende a pensar que discutir este tipo de temas sin duda es un lujo. Poder hablar de desarrollo sustentable, poder hablar de inquietudes postmateriales, pues requiere que la gente tenga el plato de comida sobre la mesa, requiere que tenga un techo sobre su cabeza para poder abordar este tipo de inquietudes. La noticia buena es que a pesar de la inequidad que persiste en el continente, los niveles de desarrollo social y económico de estos países están permitiendo que afloren discusiones en la política pública de esta naturaleza y que sean además predominantes en los ejercicios políticos y electorales. Les voy a mencionar el caso concreto de Colombia. En la
pasada contienda presidencial, uno de los principales temas estaba ligado al modelo de desarrollo económico y qué impacto tendría sobre la naturaleza, si se iba a hacer o no fracking, si se iban a implementar o a impulsar fuentes energéticas limpias o no. Y de hecho, uno de los candidatos que pasó algo atípico, incluso no estaba esperado, era un candidato de la izquierda, donde uno de los componentes más importantes de su propuesta política era un reenfoque y un repensar el modelo de desarrollo para hacerlo estructuralmente sostenible. El símbolo de la campaña era un aguacate. Y era un aguacate a raíz de una discusión que se dio si es posible hacer un cambio de fuente de recursos mineroenergéticos, un modelo extractivo o una agroindustria y una agricultura y obviamente la riqueza de la tierra que está en la superficie. Y ese tema se traduce a lo local. En los municipios incluso más pequeños se están llevando a cabo consultas populares para prohibir la minería, consultas populares para prohibir regionalmente actividad extractiva. Entonces, a pesar de que hay necesidades, la conciencia hoy de muchos países, y Colombia es un buen ejemplo de esto, sobre que grandes retos, los principales retos del siglo XXI están ligados al desarrollo sostenible, son muy presentes. Y para concluir, te diría, hoy tenemos en la región, tenemos también nuevas organizaciones políticas que están representando con claridad y contundencia eso y están ganando elecciones. Y por eso creo que se convierte en una agenda predominante, al igual que las otras de seguridad, de empleo, de emprendimiento que ya existen. Hernán. Bueno, lo primero es dar las gracias por la invitación y tal vez partir por esta pregunta que vincula cierto desarrollo sostenible e inequidad en la región. Y tal vez hay una experiencia que es la chilena que vale la pena mencionar, porque en este contexto no solo hay malas noticias. Chile, desde 1990 a la fecha, ha tenido un crecimiento sostenible y ha permitido, entre otras cosas, por ejemplo, que la pobreza se redujera en 1990 de un 45% a un 8% este año. Pero también la desigualdad, que estaba en 52 puntos y algo, en el Gini ha bajado a 47. Y estos son datos que están presentes en un libro publicado hace algunos meses por el PNUD, se llama Desiguales, y que de alguna manera nos permiten ver que la trayectoria de Chile en términos de instituciones, de crecimiento, de políticas sociales, es una ruta que permite ganarles a las inequidades y a la desigualdad. Hay, por lo tanto, en nuestra región, no hay que ir a otros continentes, algunas lecciones que debemos compartir y muchas cosas, hemos escuchado en paneles anteriores, las estamos volviendo a repetir. Y creo que hay que hacerse esa pregunta, ¿por qué nuestra región vuelve algunas veces a tropezar con la misma piedra? Se hablaba, por ejemplo, a propósito del déficit fiscal en algunos países. Entonces, me gustaría transmitir fundamentalmente que creo tenemos entre nosotros las lecciones y los aprendizajes para poder seguir avanzando en una pregunta tan importante como la del desarrollo sostenible, que va incorporando, por supuesto, las variables medioambientales. Cuestiones que también le han tocado a Chile con mucha fuerza. Pero hay una ecuación donde el crecimiento puede ir evolucionando con el cuidado del medio ambiente, donde las instituciones que dan certeza jurídica tanto a los inversionistas extranjeros como locales permiten que esto se dé en un contexto de confianza y que de alguna manera, junto con los avances en materia de educación y políticas sociales, las instituciones políticas, y tal vez me gustaría volver a eso un poco más adelante, y el rol de la política juega un rol fundamental para poder tener consensos al interior de los países, al interior de los sistemas políticos, que permitan acordar ciertas líneas estratégicas de largo plazo, que son las que permiten realmente obtener resultados sociales potentes y que el desarrollo y el crecimiento signifiquen sociedades más justas y, por supuesto, con un medio ambiente que también se protege. Juan. Muchas gracias. Yo quisiera destacar con respecto al tema del desarrollo y estas preguntas que nos surgen con respecto a la equidad y su vínculo con el desarrollo, con respecto a la sustentabilidad y su vínculo con el desarrollo, que si uno intenta de ir bien profundo en la noción de desarrollo, un desarrollo que no es sustentable
a largo plazo no es desarrollo, porque en algún momento queda truncado y vuelve sobre el paso que había hecho en el cual había podido avanzar. Y un desarrollo que no es equitativo, también en el mediano y largo plazo, queda también truncado y no es desarrollo real, porque en el fondo la inequidad es básicamente que se desarrollen algunos pero otros no, con lo cual si uno mira a la sociedad o a la región con mirada general, no está generando un desarrollo profundo. Y ahí quisiera agregar un punto más con respecto al desarrollo equitativo y sustentable, que es una noción que últimamente está empezando a aparecer, no tanto a nivel nacional, sí a niveles subnacionales, y creo que es fundamental tanto para lograr sustentabilidad como para lograr equidad. Y tiene que ver con pensar el desarrollo desde las comunidades que tenemos que desarrollar y hacer que crezcan. Tradicionalmente uno piensa en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. La parte que no está desarrollada son las villas de la ciudad, las favelas, si uno quiere usar un término más normal. O cuando uno mira en cada país, en general, tenemos zonas urbanas muy desarrolladas. En el mundo urbano lo que falta son las villas. En la escala país son zonas rurales que no están desarrolladas. Bueno, hay dos maneras de ver cómo generar un desarrollo equitativo. Por ahí la manera más tradicional es pensar, nosotros acá tenemos toda esta gente que no está desarrollada. Hoy se hablaba, de hecho, y tenemos todas estas empresas que sí son productivas y que están desarrolladas. Entonces veamos cómo hacemos, qué características tienen las empresas productivas. Tienen características A, B, C, D. Perfecto, hagamos que los que están abajo lleguen hasta acá arriba, copien el sistema y puedan ser parte de ese mundo que ya está desarrollado, que ya es productivo, que ya tiene innovación. Esa es la manera que tradicionalmente tenemos. Desde arriba, de alguna manera, miramos a los que están afuera y tratamos de incluirlos en el sistema. Yo creo que tenemos que empezar a animarnos a dar vuelta a eso y a empezar a pensar el desarrollo desde abajo. ¿Qué quiere decir el desarrollo desde abajo? Es entender profundamente qué pasa en esas comunidades, qué es lo que falta, qué es lo que hay, qué energías, qué fuerzas, qué inteligencias hay ahí que se puedan desarrollar y sobre eso que existe empezar a hacer crecer a esas comunidades. Pone la pregunta al revés. No pregunta todo lo que tienen que cambiar, sino pregunta cuál es la fortaleza que hay ahí y cómo de ahí podemos construir hacia arriba. Esa manera de pensar el desarrollo, que de ninguna manera es entregar alguna de las cosas que ya sabemos que funcionan. Claramente hay que dar herramientas para que esas comunidades puedan florecer. Pero por lo menos no es una mirada que de entrada piensa que tiene que haber o un Estado que solucione todo o que tienen que emular todas las prácticas de mercado para poder desarrollarse y crecer. Tal vez después profundicemos un poco en esto, pero para cerrar la idea, yo creo que claramente si uno habla de desarrollo tiene que pensar en términos de sustentabilidad, sino tanto porque trabajamos mal con los recursos como porque atacamos a la madre tierra, que de alguna manera es la que nos permite crecer, no va a ser desarrollo real y ese desarrollo tiene que ser equitativo, porque si no es equitativo, y ahí también creo que hay que pensarlo en el largo plazo, porque tampoco hay que eliminar iniciativas que hoy puedan generar desarrollo aunque no sean equitativas, en la medida que sí después en el mediano plazo, y Chile tiene muestras de esto, nos permitan crecer. Pero tanto equitativo como sustentable creo que tienen que estar como características centrales del desarrollo si uno quiere un desarrollo que sea genuino y real. Daría aquí es escuchar ejemplos, porque tenemos diversidad de campos en los que está cada uno que me parecen muy admirables y qué bueno que ellos los puedan contar desde su trinchera. Por ejemplo, Urena, ¿cómo se inserta en este tema que ya lo hemos abierto, el del desarrollo sostenible, la creación, por ejemplo, de una secretaría autónoma para manejar los asuntos de la inclusión étnica? Efectivamente, cuando yo llegué a la secretaría, lo primero que hicimos como equipo fue visitar nuestro país. Es muy fácil cuando estamos en posiciones jerárquicas a nivel gubernamental hablar o teorizar sobre la realidad de nuestro país, pero cuando nosotros damos un vistazo real de qué es lo que está ocurriendo en países como Panamá, que efectivamente Panamá tiene un crecimiento bastante destacado en la región, pero sin embargo nosotros tenemos aún una tarea muy importante que hacer para poder reducir las desigualdades que existen en nuestro país. Eso es una realidad. Pero cuando vemos la capital, que es increíble, Panamá es una capital muy hermosa, y vemos la diferencia que existe en algunas comunidades, específicamente las comunidades afrodescendientes e indígenas, nos damos cuenta del nivel del trabajo que tenemos que realizar. Y el primer paso que hay que hacer para poder realizar este trabajo es realizar una consulta, como explicaban, como planteaban mis compañeros, realizar una consulta y entender realmente qué es lo que está necesitando esta población. No desde nuestro punto de vista, sino desde la realidad que ellos han vivido por mucho tiempo. Y también yo creo que es importante repensar la forma como hemos venido trabajando. ¿Y qué han identificado, Urena? Bueno, definitivamente hemos identificado
grandes niveles de desigualdad, realmente el alcance de los servicios no es lo mismo, no tiene la misma eficiencia que tiene en otras partes del país y que definitivamente se pone manifiesto una discriminación estructural. Sin embargo, también vemos el potencial de desarrollo que tienen estas áreas. La mayoría de las poblaciones afrodescendientes indígenas, aunque tienen una situación bastante compleja de niveles de pobreza, tienen también un potencial de desarrollo, por lo menos tiene un nivel de desarrollo a nivel por lo menos turístico. Panamá tiene un crecimiento turístico increíble, comparado a los aportes que realiza el Canal de Panamá, el sector turístico en Panamá. Panamá es uno de los países que recibe mayor visita turística y está generando, el año pasado, el 2017, generó más de 5.900 millones de dólares en ingresos para el país. Esta cifra es asombrosa, pero sin embargo, si hacemos una evaluación de cuánto de este beneficio está realmente alcanzando a las comunidades de nuestro país, habría que hacer una reflexión de otro tipo. Y es interesante porque Panamá no solamente tiene el aspecto geográfico ni los recursos naturales, sino que también tiene un tema que es histórico y cultural que lo hace aún más atractivo, por el papel que ha representado Panamá a nivel del continente, en todo lo que fue la resistencia, en nuestra historia, con la trata transatlántica, y aspectos que realmente para nosotros no resultan relevantes, pero a nivel turístico realmente son bastante favorecedores. Luis Ernesto, desde el Ministerio de Interior ustedes crearon un programa de participación ciudadana digital. Así es. Hashtag Causa Ciudadana. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo midieron ustedes ese impacto que tiene con el desarrollo sostenible? ¿Cómo está la tecnología ayudando a este otro tema que también parece ir en contravía cuando hablamos de tecnología y desarrollo sostenible? Pues mira, un poco la primera reflexión es: para poder construir consensos de desarrollo sostenible tenemos que tener unos mecanismos de toma de decisión, unas tecnologías para tomar decisión. Yo quisiera preguntarles acá quiénes usan frecuentemente Pool Express en Uber, que yo en Bogotá no tenía esa herramienta y la vine a conocer aquí. ¿Quiénes lo han utilizado recientemente? Pool Express. Bueno, en Bogotá no hay esta herramienta y es, aparte de la posibilidad de transportarse con un vehículo particular, al menos 3 personas, que hace mucho más eficiente el recorrido, sin duda lo hace más eficiente en consumo de combustibles, pues además te lleva a caminar un poco y hace que la ruta en todo sea mucho más eficiente, pagas menos, y esa es la tecnología que existe hoy para movilizarse en Washington. En el momento donde nos inventamos la tecnología con la cual hoy tomamos decisiones, con la cual hoy generamos consensos, aquí mismo en Washington estaban arrancando con la gran empresa de construir ferrocarriles por todo Estados Unidos. En la misma época de la Constitución de los Estados Unidos, esa era la tecnología. La máquina a vapor era la gran tecnología de movilidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy para generar consensos, para tomar decisiones en el mundo y en nuestra región también? Pues que la brecha es exactamente igual que la brecha que si viéramos hoy a una persona moviéndose en Uber Pool Express, en un Prius o en un carro incluso eficiente energéticamente, y algún loquillo siguiera andando en una máquina a vapor. Así de ineficiente es hoy, o de grande es la brecha entre las posibilidades y la tecnología de toma de decisiones que existe y lo que estamos utilizando, que es la democracia representativa, que es ir a elegir unos personajes que van al Congreso, que van a un consejo y toman decisiones en representación nuestra a lo largo de 4 años, y que tenemos pocos mecanismos de verificación. Como eso no está funcionando, las democracias representativas de nuestra región y muchos sistemas de partidos están en crisis. Y surgen nuevos movimientos. Seguramente Hernán les va a hablar de qué implica la irrupción de un partido político en un mapa relativamente establecido de partidos políticos. Hernán, en el desarrollo sostenible hablamos de instituciones fuertes. Hay que tener instituciones con fortaleza y consensos, lo decía también Luis Ernesto. Chile tiene historia, por supuesto, en instituciones y en consensos, un gran ejemplo para América Latina. Y tú has creado un nuevo partido político, más que revolución, hablaban backstage, me gustó eso, hablaban de evolución.
cómo se inserta la política y tener nuevos partidos políticos que, con todo el respeto, han venido a menos en nuestros países, donde la gente ya no cree ni en las instituciones ni en los partidos políticos. Bueno, ese creo que es el punto de partida clave, ¿ah? El asumir que tal vez sabemos una cuestión donde hay mucha evidencia, y es que las instituciones hacen una gran diferencia en el desarrollo de los partidos, de los países, y que los partidos políticos son fundamentales porque son aquellos que interactúan, interceden con la ciudadanía. Y en Chile, afortunadamente, desde los 90 ha existido ese consenso tanto respecto a las instituciones como el rol de los partidos políticos. Aun cuando, por supuesto, existe un grado de desconfianza que ocurre en toda nuestra región hacia las instituciones. Aún así, Chile ha ido teniendo la capacidad, a través de el sistema, de poder ir recogiendo los cambios y las transformaciones de la propia sociedad. Algunos recordarán algo bien inusual que ocurrió en Chile el año 2011, que fue un movimiento estudiantil muy potente, donde emergieron una gran cantidad de líderes muy jóvenes, figuraba entre otras Camila Vallejo, Giorgio Jackson y otros, que transformaron desde las calles, desde un movimiento estudiantil, una cuestión respecto a la ruta de desarrollo que estaba llevando Chile adelante. Y ese consenso que era tan claro respecto de la estrategia de desarrollo del país, de alguna manera se puso en jaque. Bueno, lo paradojal de eso es que desde la centroizquierda, estos líderes del movimiento social fueron al Congreso y de hecho crearon nuevos movimientos y un partido político. El caso es el de Revolución Democrática por la izquierda. Por la centro-derecha, algo similar ocurrió también. Y un grupo de, en ese minuto, treintones, hoy día somos más bien cuarentones, nos hicimos la pregunta también respecto del proyecto liberal desde la centro-derecha. Y es así como nace y emerge la idea de crear un partido político, algo que es poco sexy, que no goza exactamente de, por así decirlo, el cariño de la ciudadanía ni la confianza de las mayorías, pero que sí sabemos que son instituciones fundamentales para el desarrollo sostenible de los países. Así nace Evolución Política, que situándose en la centro-derecha chilena y definiéndose como liberal, tanto en lo político, en lo económico, en lo cultural, invita a una generación a hacerse cargo del desafío de renovar el proyecto de la centro-derecha desde adentro. Y para hacerla muy breve, hoy día somos parte de la coalición de gobierno junto a Sebastián Piñera. Tenemos una bancada donde hay 2 senadores y 6 diputados. Y hemos ido poniendo banderas de renovación dentro de la estructura de partidos, dentro del gran consenso que existe en nuestro país, pero que se va haciendo cargo de nuevos desafíos que también tienen que ver con una generación y que conversan además con nuevas tecnologías, con una relación muy distinta de las nuevas generaciones con el medio ambiente, con una política que es mucho más bottom-up que top-down, o sea, que va a buscar las soluciones con participación ciudadana y empieza entonces a cambiar progresivamente, en un proceso más bien evolutivo, iterativo, las formas de ir haciendo política. Y esto no deja de ser una paradoja que, de alguna manera, la centro-derecha y la centro-izquierda chilena, en sus nuevas generaciones, vierten en partidos políticos, canalizan en estructuras que no son necesariamente muy queridas por la ciudadanía, la forma en que la ciudadanía encausa ciertos desafíos sociales. Y yo creo que ahí hay algo también que en nuestra región, que tiene sistemas de partido a veces débiles, debe mirar con particular atención. Y un comentario muy breve, que también creo que es interesante observar a propósito de la reflexión institucional. Hemos vivido, y lo hemos escuchado estos 2 días, los casos de corrupción que han azotado a nuestra región y que por supuesto aumentan la distancia entre la ciudadanía y la clase política. Qué duda cabe. Esto ha ocurrido en prácticamente todos los países. En Chile también ocurrió. Y hace 4 años tuvimos un escándalo en materia de financiamiento de la política, donde había muchas empresas involucradas, donde habían formas irregulares. Y quiero hacer aquí un punto que creo que hay que destacar. Todos los países de Latinoamérica que vivieron estos problemas de corrupción vivieron procesos de grandes escándalos ciudadanos, pero muy pocos hicieron cambios regulatorios e institucionales. A propósito de lo que ocurrió en Chile hace 4 o 5 años, hoy día tenemos una nueva ley de financiamiento de los partidos donde el Estado
es el gran actor que financia la política chilena. Salieron las empresas como actores que potencialmente podían donar, se limitaron a las personas con montos muy exigentes, se potenció las facultades de fiscalización del servicio electoral, el CERVEL, para realmente tener a una organización que blindara el financiamiento público y el actuar de los partidos políticos. O sea, no solo hubo un escándalo, sino un cambio regulatorio al sistema de financiamiento, por lo tanto, campañas que son bastante más baratas, tienen menos ingresos, y lentamente la ciudadanía entonces va viendo cómo la política empieza a tener mayores grados de autonomía. Nuestro pequeño partido, de hecho, tiene financiamiento público, cumple con todos los requisitos que establece la ley, y por lo tanto no hay padrinos, no hay accionistas mayoritarios, y tenemos total autonomía para poder ir tomando las decisiones que creemos son mejores de acuerdo a nuestras convicciones. Y creo que ahí también hay una señal que leer. Juan, frente a tu experiencia en el tema pues, de vivienda, ¿cómo lograr ese desarrollo sostenible e inclusivo? Porque tú hablas mucho también del desarrollo inclusivo, cuando hay visiones empresariales, por ejemplo, dentro de un gobierno. Una cosa que quisiera retomar antes de meterme específicamente, porque recién se hicieron dos comentarios que me parecen centrales a lo que está pasando hoy con la democracia en el mundo. Tenemos una amenaza muy grande, todos aquellos que creemos en la democracia, como la manera no solamente de ejercer el poder, sino de desarrollar las sociedades. Básicamente el postulado central de la democracia es, le vamos a dar el poder a las personas, a la gente, el hombre y la mujer común de cualquier comunidad, van a tener las herramientas para forjar su propio destino y el destino de la comunidad. El tema es que la velocidad de la democracia hoy, la velocidad de respuesta de la democracia, es mucho más bajo de la velocidad de respuesta que tiene cualquier otro componente del sistema. Un joven de 20 años, hoy, ya no debe saber lo que es el zapping. O sea, ponerse a mirar televisión y tener que esperar a que le llegue el programa que quiere ver a tal hora. No tiene que esperar, porque pone la empresa esta muy conocida, que tiene un montón de series, y en 2 minutos ve el programa que quiere ver. Y todos los días se le pregunta en una red social qué opina de tal o cual cosa. De todo opina, todo el tiempo. Pone like a esto, pone que no le gusta lo otro y constantemente está opinando. Todo el mundo le pregunta sobre lo que quiere, sobre si le gusta, y va armando sus productos. En general las empresas que triunfan hoy son las que más rápido cambian los productos a la necesidad de la gente. El único que no hace eso es el sistema político. Solamente cada 2 años podés ir a ver quién va a votar las leyes que te van a afectar, y medio que no entendés cómo te impacta eso en la vida. Y lo que sí entendés que te impacta más, que quién va a ser el presidente, lo haces cada 4 años. Entonces, o empezamos, ¿y qué es lo que pasa con eso? Empiezan a aparecer los outsiders. Digo, desde en este país hasta en muchos de los países latinoamericanos, a veces con buena perspectiva de cambio, a veces no con tan buena, pero empieza a aparecer gente que dice, che, yo no soy como todos estos políticos que están ahí de saco y corbata y que no representan lo que a vos te pasa todos los días. Y claramente el sistema democrático tiene que cambiar esa dinámica. Lo que contaba Luis Enrique va al corazón de eso. Es usar la tecnología hoy para preguntarle a la gente, o para que emerjan, mientras uno va gobernando y va solucionando los grandes problemas, los emergentes, o sea, los temas que la gente quiere que tratemos, que no estamos tratando. Avanzando un poco más, cuando hablamos de desarrollo y sostenible, son como 2 términos que parecen peleados entre sí, pero al final son una misma palabra. No sé si Hernán o Juan. Hernán primero, ¿cómo reconciliar estos términos? ¿O se los ha podido reconciliar? Porque hablar de desarrollo y sostenible parece que fueran en vías contrarias. ¿Se ha logrado reconciliar ese término justamente para el crecimiento económico de nuestra región? Yo tengo la impresión de que para las nuevas generaciones el cuidado del medio ambiente es parte de su visión respecto del mundo, y creo yo que ha significado en parte porque hemos visto desastres naturales, hemos visto evidencia respecto del cambio climático, hemos visto cómo si no cuidamos nuestra naturaleza, la empresa, por ejemplo en Chile, la minería, pueden generar efectos muy nocivos. Yo tengo mucha fe y lo veo con mucha fuerza en los nuevos partidos, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, en que la sostenibilidad y el medio ambiente es una convicción común. No es un patrimonio de nadie, es más bien un patrimonio de todos. Y por lo tanto yo creo que, y lo decía, el desarrollo es sostenible, si no, no es desarrollo. Y creo yo que ese es algo que debemos empezar a incorporar
con mucha precisión en nuestras políticas de desarrollo. Todos los países competimos por atraer inversión. Todos queremos ser sujetos de inversión porque sabemos que eso trae bienestar. Pero las formas, los estándares, las exigencias hoy día son cada vez más altas. En Chile hay un caso famoso, el proyecto Hidroaicén, una tremenda planta de generación eléctrica en el sur, implicaba un corredor eléctrico por todo nuestro bosque en el sur de Chile, y fue la ciudadanía, porque había una convicción política, un consenso de que era necesario hacerla, pero fue la ciudadanía la que se impuso. Y aquí me cuelgo a algo que creo ha estado muy presente en la conversación. Se dice que la ciudadanía no le interesa la política, que es desconfiada y que no tiene ningún interés. Yo creo que hay que hacer una distinción entre la política entendida como la vida de los partidos, los pasillos del Congreso o los momentos de las elecciones donde todos prometen y luego rara vez aparecen, con la relación que tiene la ciudadanía con lo público. Esto es, existe una tremenda conciencia de que vivimos juntos y tengo la convicción de que esto es un patrimonio bien global y por supuesto también ocurre en nuestra región. Puede que los partidos y los parlamentarios sean vistos en forma despectiva, pero todos los ciudadanos quieren que haya más justicia, que la educación tenga una mejor calidad, que la salud realmente pueda ser digna para todos, que la naturaleza sea un patrimonio que cuidemos porque va a ser cierto el lugar donde van a vivir nuestros hijos. Y por lo tanto creo, y ahí está el desafío de la política y de los partidos, la forma en que se representan esas causas ciudadanas. Por eso me interesa mucho, creo, la experiencia colombiana, la idea de la causa, la idea de la participación, cómo a través de las viviendas sociales tú haces una política que es desde el Estado, pero con las personas. Creo que ese tipo de fórmulas, que son mucho más horizontales, que son mucho más inclusivas, son las que permiten a la ciudadanía empezar a ver a la política desde un lugar distinto. Y creo entonces que lo público, aquello que tiene que ver con el destino común y la forma en que aquellos que estamos construyendo proyectos políticos generemos entonces soluciones participativas, co-construidas, ¿cierto? Utilizando las nuevas tecnologías en forma mucho más abierta y transparente, creo van a ser proyectos políticos que van a ir haciéndole sentido a la ciudadanía y que van a permitir efectivamente consensos sostenibles en el tiempo. Yo creo, luego de ver esta conversación aquí, la intuición de que eso está pasando en forma repetida en nuestra región y creo que son experiencias que tenemos que empezar a compartir y reproducir en forma mucho más orgánica y potente. Juan y luego Luis Ernesto. No, y está pasando en lugares bastante centrales de la política y de la administración pública, porque el riesgo de poner un panel de gente joven es que nosotros seamos los que venimos a traer la buena noticia pero estamos al costadito del sistema. Las cosas que estamos contando están bien en el corazón del sistema político. Yo creo que el sistema político escucha, y los que somos políticos, yo soy político, hago política, me apasiona la política, me gusta que me digan, acá viene un político, yo estoy orgulloso de hacer lo que hago. Y ni hablar de ver que está floreciendo en la región esta tendencia en la cual trata de poner a la política no como una cosa que está arriba y lejos, sino como que está a la par para solucionar los problemas. Y quería remarcar esto porque tanto lo que acaba de contar Luis con respecto al tema de la corrupción y de poner de alguna manera en jaque a todo el sistema político para que hable de un tema que no se quiere hablar. Como lo que yo les contaba recién, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, lo mismo que todos los institutos de vivienda, por lo menos en Argentina, en general es uno de los 3 o 4 ministerios más importantes de las provincias, porque es el que da vivienda. Y en general es el que más corrupto está. De hecho, organizaciones como la CAF en general no quieren financiar vivienda y entiendo la historia de donde venimos, porque no es claro cómo se asignan las viviendas. Pues en general se usaban para generar clúster de votantes y con eso ir ganando elecciones. Estas innovaciones de las que contamos las estamos metiendo en las distintas cosas que voy escuchando por lo menos, y en el caso nuestro, en el corazón del sistema. En general, el tema de la vivienda es uno de los temas más corruptos de Argentina, por lo menos cuando iba a nivel de Estado o de provincia. Bueno, renovar ahí radicalmente la política, en parte muestra que se pueden avanzar hacia sistemas en los cuales la política no es una cosa que está escondida en el Congreso o dando órdenes de arriba, sino que está para solucionar problemas y a empujar desde abajo.
y vuelvo con esto porque me parece el tema más central, porque es lo que después desata las crisis grandes de líderes que nadie entiende por qué terminan gobernando un país. Y no quiero hablar de nadie en particular, pero he escuchado un montón de comentarios en estos días sobre tratar de explicar por qué alguien llega y gobierna un país o por qué tal referéndum sale de tal manera. En gran parte sale porque la política se habla a sí misma. Y la manera de romper eso es salir hacia afuera un poco con lo que venía saliendo recién. Y para no escapar a la pregunta, en términos de desarrollo y de sustentabilidad, yo creo de nuevo que si el desarrollo no es sustentable, al final el camino no es, pero que claramente existe una tensión. Porque es verdad, uno podría elegir explotar más a fondo determinada mina y generaría, por lo menos en el corto plazo, más trabajo y más ingreso, versus si lo hace de un esquema más sustentable que en el largo plazo genera más recursos, pero en el corto genera menos trabajo y menos ingresos. Creo que esa tensión hay que administrarla, sabiendo sí hoy que el tema ambiental es un tema que está muy metido en el corazón de las nuevas generaciones, que en general son las que tienen capacidad de movilizar todas estas cosas que recién nosotros veníamos comentando. Lo que ha traído Internet es la posibilidad de visibilizar muy rápidamente causas que se convierten en masivas y que por ende pueden poner en jaque al poder de turno. Urena hace parte de una organización, de una respuesta estatal y una entidad estatal para incorporar la visión de las comunidades étnicas al desarrollo. Y yo creo que ahí hay una ventaja enorme que tenemos en nuestros países, con nuestras comunidades étnicas. Y son ellas las mejores llamadas a darnos soluciones y respuestas a los grandes desafíos del siglo XXI con sus saberes ancestrales. Les voy a dar el ejemplo concreto de una zona muy bonita de Colombia, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Está en la costa caribe, está en la ciudad de Santa Marta, que tiene un puerto importante, y es una montaña que es nevada, es tan alta que alcanza a estar nevado todo el año en su pico. Y allá habitan 4 comunidades indígenas, los Kogi, los Arhuacos, los Wiwas y los Cancuamos. Y habitan históricamente. Y en algún momento ellos rechazaban que se desarrollara en la falda de la montaña, se desarrollaran actividades de minería y demás. Y presentaron una demanda ante la Corte Constitucional y dijeron: para nosotros la sierra es una unidad geográfica, pero también espiritual. Y la sierra, la delimitación de la sierra no es la delimitación geopolítica que ustedes pusieron ahí, señores occidentales. Para nosotros la delimitación de la sierra es una línea negra que existe en el imaginario, una línea negra. Cuando nos paramos en la cima de la montaña, vemos el horizonte y hasta allí donde alcanza nuestra vista, esa es la línea negra. Bueno, pues los magistrados de la Corte Constitucional colombiana, bastantes progresistas, dijeron: les concedemos la línea negra. Esa es su cosmovisión. Entonces, todo lo que ocurra dentro de esa línea negra debe tener un mecanismo de consulta previa, y creo que casi todos los países que estamos acá suscribimos el convenio 169 de la OIT, que obliga a que se desarrollen consultas previas con las comunidades étnicas. Bueno, esto supuso un enorme problema para el desarrollo y la gente decía: bueno, dentro de la línea negra están la ciudad de Santa Marta, que es un puerto gigantesco, la ciudad de Riohacha, la ciudad de Valledupar, que eran 3 centros urbanos grandes. ¿Qué hacemos con esto? La Corte no nos puede obligar a decir que para todo vamos a preguntarle, nos tenemos que subir a la sierra a preguntarle a los indígenas si podemos hacer algo o no. Bueno, ese problema, que era enorme en términos de desarrollo y desarrollo sustentable, nos llevó a una solución económica que viene funcionando bien. Nos sentamos con ellos y dijimos: bueno, si la actividad económica que está dentro de este círculo, de esa línea negra, no, es entendible que aquí tiene que haber desarrollo, tiene que haber algunos elementos, puede ser de minería, algunos elementos, hay 2 puertos allí, o sea, no podemos simplemente paramelizarnos y vivir, muchos de ellos, incluso mamos y sabios, viven en cuevas. No podemos emular este estilo de vida, y ellos con gran sabiduría dijeron: no, hay cosas que dañan más a la madre tierra. Ellos consideran que la sierra es el corazón, el corazón de la tierra, y que ahí emanan, porque obviamente nacen todos los ríos en esta punta nevada. Entonces dijeron: para nosotros la actividad más perjudicial es aquella que rompe la tierra y saca tierra, la minería. Esa es la más dañina. ¿Y qué tipo de minería se estaba haciendo ya? Se estaba haciendo minería de canteras. No era minería de materiales preciosos ni de minerales, no, era de arena, de cantera, para poder hacer construcción. O sea, la minería menos rentable de todas. Y para ellos, en su escala de valores, para nosotros, en nuestra escala de valores económicos, es una actividad poco lucrativa, poco rentable. Para ellos, en su escala de valores, ese era lo más dañino de todos. Y la actividad portuaria, que en nuestra escala de valores, que es monetaria, es la más rentable, para ellos era la que menor perjuicio generaba. Entonces,
agrupar todo dentro de una línea negra, que era su cosmovisión, nos llevó a decir, bueno, tenemos que generar un mecanismo de compensación donde la actividad portuaria, que es la más rentable, tiene que compensar al dueño de la cantera, al dueño de ese lote, para que no rompa la tierra, que para ellos es muy perjudicial de todo el ecosistema. Y con esto logramos un mecanismo donde el señor del puerto puede desarrollar, digamos, actividad, genera digamos, compensa económicamente, no a la comunidad dice, no me dé el dinero a mí, eso no me sirve a mí para nada, y el dinero sirve para compensar económicamente al otro señor para que no extraiga la tierra. Es decir, usted es dueño de este predio, pero le pagamos simplemente para que no saque tierra de allí. Entonces, yo creo que la respuesta del desarrollo sostenible no la tenemos que ir a buscar a Ginebra ni aquí en Washington. La respuesta del desarrollo sostenible la tenemos allí en nuestros saberes ancestrales. Si logramos, obviamente, traer eso a valor presente y entender que allí hay mucho por aprender. Sin embargo, no sé si están de acuerdo conmigo con acuñar ese término de desarrollo sostenible y transformarlo en un populismo ambiental. ¿Hay ese riesgo o está sucediendo en diversos gobiernos que también llaman a una generación a votar por ellos, pero no es parte estructural realmente de su ideología? No sé, Juan. Con casi cualquier tema que uno elija de la agenda política, uno puede hacer populismo cortoplacista. Vale para el desarrollo sustentable y temas relacionados al medio ambiente, vale para temas económicos, vale para temas de reivindicar derechos de pueblos originarios. Digo, casi con cualquier cosa uno puede levantar una bandera y decir, yo soy el más ambientalista de todos, y después eso en el corto plazo se corta. Lo que sí pareciera ser hoy un rasgo más característica de nuestro tiempo, y esto habría que verlo, hay que ver si efectivamente sucede o no, pero yo también tengo la intuición, creo con Hernán y Luis Enrique también algo decía de esto, de que hoy es un poco más difícil que antes mantener la mentira, digamos, levantar una bandera, pero si después en la práctica esa bandera no se sostiene, es muy difícil que alguien efectivamente durante mucho tiempo te acepte que vos efectivamente sos el adalid de determinada bandera. Tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con que realmente hay una democratización de la información hoy. Puede ser que de otras cosas no, pero la información claramente está más democratizada, está mucho más al acceso de la gente. Uno podría decir, bueno, pero mucha desinformación es desinformación. Es real, pero peor es que no hubiera información en absoluto. Y hoy la verdad es que la gente, si quiere, mete una cámara en cualquier lado, y todos los que hacemos política sabemos, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no podemos decir. Ese es un tema central, por ejemplo. Y no porque me va a estar escuchando alguien con un micrófono al lado, sino porque efectivamente hoy está casi todo absolutamente auditado y transparentado por... Yo cuando hago las reuniones de vecinos, por ejemplo, en los barrios en general, alguien me filma. Claro. Entonces ya no puedo decirle a la familia, no se preocupen que esto va a estar para irme tranquilo y después que no esté, porque me están filmando. Y en general pasa en casi cualquier actividad que uno hace. ¿Qué impacto tiene eso? Que el populismo en algunos aspectos, con temas particulares, es más difícil de sostener. Me da la impresión y es una tendencia que habría que ver, pero para responder, digo, efectivamente hay gente que seguro levanta las banderas y hace populismo barato con el tema ambiental. Creo que en el mediano y largo plazo eso va a ser un tema que debería, por lo pronto, ser más fácil de descifrar y de criticar y de generar un contramovimiento en torno a eso. Hay un libro muy bueno de Moisés Naim que dice hoy, el poder es más fácil de conseguir, pero es más difícil de mantener y es más fácil de perder. Y tiene que ver con estas cosas. O sea, hoy por ahí uno puede generar un movimiento en torno a algo y acceder al poder, pero después tiene que estar muy alerta para vincularse bien con todos aquellos que lo eligieron para poder mantenerse ahí. Hoy la mentira me parece que tiene las patas un poco más cortas de las que podría haberla tenido hace un tiempo. Claro, porque pueden terminar en proyectos cortoplacistas también, utilizando y acuñando el término de desarrollo sostenible solo pues para ganar cierto sector del electorado y en este sentido pues los jóvenes que están participando más en política. Urena. Sí, bueno, quisiera compartir una experiencia muy importante porque el tema es cómo generar consensos para un desarrollo sostenible a largo plazo. Por lo menos desde la posición que ocupo en este momento, que tiene que se enfoca en generar políticas para poblaciones afrodescendientes,
Es difícil porque es algo de alguna manera nuevo, es algo innovador, y a nosotros nos tocó hacer un ejercicio de tratar de generar, estamos haciendo un ejercicio de generar consensos, y el consenso va pasa por todos los sectores, o sea, cómo involucramos a actores locales importantes como las autoridades locales, como los alcaldes, como los representantes, y lo invitamos a pensar de una forma distinta. Lo invitamos a escuchar a las comunidades, a acercarse a sus comunidades, y más en este momento que estamos pasando un proceso de descentralización en Panamá. En este momento nos encontramos en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y para las personas que no saben qué es el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, es un decenio declarado por las diferentes demandas de pueblos afrodescendientes en la región para poder posicionar puntos importantes y políticas públicas que transformen la calidad de vida de las poblaciones afrodescendientes, y tiene como principio reconocimiento, justicia y desarrollo, que es lo que se busca en la región. Y esto de alguna manera coincide con el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Entonces, ¿cómo nosotros seleccionamos de todos estos desafíos que se plantean allí, cuáles son los prioritarios? Y yo creo que los prioritarios están en esa parte, en realizar ese consenso. En Panamá tenemos un ejercicio, una experiencia muy positiva. Nosotros logramos incidir para generar un diálogo entre alcaldes en la provincia de Colón. Colón es una de las provincias más enigmáticas del continente, porque es una de las provincias que tiene aporta económicamente a la nación panameña, es la segunda provincia que más aporta a la nación. Sin embargo, se encuentra en una situación de pobreza bastante considerable. Entonces, esta provincia, que es importante y que está sufriendo una reestructuración bastante interesante, tiene el desafío de poder incorporar las diferentes demandas de los sectores de esta provincia, y nosotros logramos que los 5 alcaldes de la provincia se pusieran de acuerdo y firmaran un pacto por el desarrollo sostenible, un pacto por el decenio, y esto ha servido como un ejemplo para otros países de la región y también para el mismo país. O sea, otras provincias como Boca del Toro, que también tiene una población afrodescendiente bastante importante, están firmando un pacto para de alguna manera trabajar en conjunto más allá de la política, que es lo que se plantea. O sea, independientemente de cuál sea el partido en el poder, se puedan seguir generando dinámicas conjuntas para poder buscar mejores soluciones a los problemas que aquejan a la población afro. Y solamente quería cerrar por el tema que planteamos, el tema del turismo. Cuando hablamos del turismo, no estamos hablando del turismo tradicional, turismo comercial, estamos hablando de un turismo diferente. Estamos hablando de un turismo comunitario, un turismo cultural que empodera a los miembros de las comunidades. Porque, como planteaba Luis, nuestras comunidades tienen una riqueza incalculable en los saberes ancestrales, en los recursos naturales. O sea, cómo sirve como un vínculo muy importante, porque ayuda a que la comunidad se organice por el interés que tiene de poder desarrollar y generar alternativas de autosostenibilidad desde sus propios lugares. Porque lo que tenemos en la región es que muchas comunidades sufren una emigración increíble, porque las personas salen de los lugares buscando mejores alternativas en nuestras ciudades, lo que desmejora la calidad de vida prácticamente de toda la población. Y lo que estamos apostando es a invitar a las comunidades a que apuesten a este desarrollo sostenible y que sean parte del proceso, una consulta constante, pero ellos mismos lideran este proceso desde sus propias necesidades, desde sus propias realidades. Y el turismo comunitario, como ejemplo, es una alternativa bastante interesante, porque activa todo. Activa desde el pescador artesanal hasta la persona que cocina en la comunidad, hasta la persona que tiene un pequeño lugar para poder albergar a alguien, y que puede hacer uso de las tecnologías, nuevas tecnologías como el Airbnb o otras alternativas que existen para poder atraer turismo a las comunidades. O sea, es una forma interesante de poder conectar a estas comunidades con las nuevas tecnologías y de alguna manera generar este crecimiento sostenible en ellas, y que yo creo que es prácticamente una de las apuestas más importantes que se puede generar, y que, como dije anteriormente, las comunidades indígenas han demostrado que sí es posible realizarlo, por lo menos en países como Panamá. Creo que en Colombia también hay experiencias muy enriquecedoras sobre el turismo comunitario, y en otros países como Brasil. Entonces, es cómo generar este diálogo para buscar no solamente esta alternativa, generar un desarrollo territorial real que involucre la participación de todos los actores claves, desde el gobierno, el sector privado, todos los actores que realmente son importantes para poder generar este desarrollo que estamos aspirando
desarrollando como región. Mil gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Por favor, un aplauso para ellos, a Aurena, Luis Ernesto, a Hernán y a Juan, muy amables. Gracias. Gracias a ustedes también.